Hola, hola, bendiciones en este domingo ya 9 de julio del año 2023. Un gusto saludarles y sobre todo desearles un muy bendecido domingo 14 del tiempo ordinario. Estamos ya en esta semana 14 del año litúrgico en el tiempo ordinario y seguimos pues con la alegría de la resurrección, porque recordemos que cada domingo es nuestra Pascua semanal. Nosotros la vivimos con ese entusiasmo de recordar el día en que Cristo venció a la muerte. Y bueno, es claro que el texto del Evangelio de hoy, que está tomado de San Mateo, propio del ciclo A que hoy meditamos a nivel de la liturgia, nos pone dos realidades muy importantes y muy valiosas para poder vivir de una mejor manera nuestra fe, nuestra experiencia de Jesús. La primera la encontramos en manera de oración. Cristo habla con el Padre y le agradece por todos aquellos que escuchando el mensaje de Él han querido atender a ese designio y a esa iniciativa divina de revelarse a los hombres. Cristo, como Dios encarnado, nos lleva a entender que Dios nos ama y su presencia en medio de nosotros. Así en su momento se lo dijo a los apóstoles cuando le decían: Señor, enséñanos a Dios y eso nos basta. Y él dice: el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, Cristo es parte de ese conglomerado de amor que Dios tiene, que ha fundido, que ha armado en esa comunidad tan bella como es la Santísima Trinidad. Y Él, como segunda persona, asume nuestra condición humana para que, movidos por el Espíritu Santo, podamos reconocerle y así seguir su enseñanza, seguir sus mandamientos. Porque qué importante lo que dice hoy justamente el Señor, donde dice: no has querido revelarte a los sabios y a los entendidos, sino a los humildes, aquellos que escuchan la voz de Dios, aquellos que confiadamente se dejan mover por el Espíritu Santo, porque solo a través del Espíritu Santo es la única manera donde podemos verdaderamente tener esa conciencia de Dios en nuestra vida. Solo aquel que verdaderamente desea pedirle al Señor la gracia de conocerle es capaz de encontrarse con Él. Y esto va más allá de una experiencia filosófica, de una experiencia de formación sino radica y se centra en ese encuentro, en esa relación, en esa cercanía. Entonces, pero claro, por otro lado, para poder conocer a Dios, es importante que nos saquemos de nuestra mente todas esas ideas preconcebidas muchas veces que no nos permiten verdaderamente valorar a Dios en toda su magnificencia. Porque no podemos quedarnos con ese Dios que a veces nos creamos a nuestra manera. Ese Dios tal vez por una parte juez justiciero que es incapaz de perdonar, que es incapaz de transformar, que es incapaz de convertir, sino que más bien está buscando el pecado del otro para señalarle y para castigarle. Como tampoco por otro lado podemos pensar en aquel Dios exceso de misericorditis que verdaderamente no es capaz de juzgar como un padre y corregir como un padre. Y así muchas de las ideas preconcebidas que nos hemos hecho de Dios, sino que para entender el gran valor y la gran fuerza de Dios, es importante que nos dejemos iluminar por Él para conocerle en toda su cercanía, en toda su plenitud. Eso por ese lado. Entonces, es iniciativa de Dios el presentarse a nosotros. Y Cristo en oración habla con Él, agradeciéndole ese don misericordioso que ha tenido con nosotros. Pero por otro lado, también Él nos habla con franqueza y realidad a cada uno, dándonos a entender que el camino del cristiano, que el camino de la fe, no es una burbuja en la que yo me aíslo para yo y decir: no, no van a haber problemas, no van a haber dificultades, no hay que pagar los recibos, no hay que pensar en alimento, no hay que pensar en trabajar cada día, no. No es una burbuja que me aísla de la realidad. Es aquella fuerza que me impulsa a vivir mejor mis experiencias de vida y a enfrentar cada día con entusiasmo y alegría de saber que no camino solo. De hecho, por eso Jesús dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los tendré, en este caso, que yo los aliviaré. Cada uno de nosotros creo que hemos vivido esa experiencia tal vez de ir caminando en un lugar o donde nos ha tocado muchísimo calor, o tal vez hemos ido enfrentando un lugar donde estamos viviendo mucho frío
y en cada una de esas circunstancias, pues se vuelve maravilloso y delicioso que, por ejemplo, una persona nos ofrezca un vasito de agua ante el calor, o un jarrito de café, o un chocolatito caliente, o una sopita en el frío, y eso lo agradecemos. ¿Por qué? Porque nos permite sobrellevar algo que nos está afectando. Bueno, en esos ejemplos tan simples podemos encontrar la gracia de Dios, que incluso donde nos ve, donde justamente donde más nos ve atacados, ahí es donde Él mayor influye para permitirnos sobrellevar cada una de esas dificultades. Siempre será el Señor esa mano extendida cuando estemos en el suelo, siempre será esa alegría cuando todo estará triste, siempre será ese alimento cuando tenemos hambre, siempre será esa bebida cuando tenemos sed. El Señor siempre estará ahí acompañándonos, no para liberarnos, no para privarnos de esas situaciones, sino para apoyarnos para seguir adelante. Por eso utiliza esta figura tan bella del yugo que se vuelve liviano y se vuelve fácil de llevar. ¿Por qué? Porque sabemos que lo compartimos con Él. Por eso el Señor utiliza esa metáfora del yugo, porque el yugo no es algo que pueda ser llevado por un solo elemento. Bueno, los que viven en el campo o han tenido la experiencia de ver las yuntas de bueyes, se han dado cuenta que el yugo tiene que ser llevado por ambos al mismo tiempo y con la misma fuerza, porque si no se pueden dañar. Los animalitos se pueden dañar, los bueyes. Bueno, Jesús va a nuestro ritmo y a la vez nos da la fortaleza para nosotros ir creciendo un poquito más. Pero para eso es importante que dejemos esa mentalidad a veces autosuficiente, o esa falsa modestia, o esa falsa humildad de decir, no, es que mis problemas son solamente míos y nadie tiene por qué meterse. Porque al final del camino todos necesitamos de todos, y en primera instancia ocuparemos siempre de Dios y de aquellos medios o herramientas que Dios utilice para apoyarnos, que pueden ser personas, que pueden ser situaciones, que pueden ser realidades, que puede ser un momento de oración, que puede ser una Eucaristía. El Señor siempre nos generará esa ayuda para poder ir llevando cada una de nuestras cargas. Entonces, al vivir este domingo esta experiencia tan reveladora y tan maravillosa de entender que Dios camina a nuestro lado, que se ha mostrado en nuestro peregrinaje, ¿para qué? Para que acompañándonos nos permita ir venciendo cada una de esas cosas que nos alejan de Él. Confiadamente acerquémonos a su gracia santificante y de ese modo demos gloria y alabanza a aquel que nos ama y siempre busca lo mejor para nosotros. No tengamos miedo de acudir a esa fuente de gracia. No tengamos miedo de aceptar que a veces no tenemos fuerza. No tengamos miedo de aceptar que a veces las energías no nos alcanzan y que inclusive a veces queremos dejar todo botado. Pero entendiendo eso, no como una reacción negativa, sino como esa oportunidad de acercarnos en aquel que puede ayudarnos a seguir adelante. Un muy bendecido domingo y vayamos a Jesús con todas nuestras dolencias, con todas nuestras caídas. Bendiciones.